Hola, bienvenidos otra vez. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer donas o scrunchies, también les dicen. Se ven padrísimas puestas en el pelo. Las pueden hacer de un solo color, las pueden hacer de todos los colores que quieran, como estas. Les pueden poner esta puntada que les voy a enseñar. Este es medio punto y ahorita les enseño cómo se hace. Primero, necesitamos una liga del color que sea porque no se va a ver por la cantidad de puntos que le vamos a montar aquí. Son puros macizos. En este caso, como voy a usar estambre del número 3, van a usar para cada una más o menos 30 gramos, cuando mucho. Y el gancho número 4, una aguja estambrera para guardar nuestros hilos y nuestras tijeras. Entonces vamos a empezar. Vamos a tomar, esta la vamos a tejer rosa. Hacemos nuestro nudo. Yo procuro ponerla aquí para que quede como atorada, en donde está la unión de la liga. Tómenla y hagan 2 cadenas. Y vamos a ir escondiendo el hilo, el sobrante. Ahorita les enseño. Puros macizos aquí. No necesitan contar, no nada. El truco en esto, ahorita van a ver cuál es. Cuando ya tengan muchos montados, hagan lo siguiente. Vean, aquí creemos que vamos por la mitad. Jálenlo, jalen la liga para que se amontonen de un solo lado. Aquí, por ejemplo, ya pueden cortar el hilo. Ahorita le vamos a hacer unas más y lo cortamos. Mientras más puntos tengan, más solán hace. Ahorita vemos. A ver, se lo voy a quitar. De todas formas. Ok. Y ahora démosle. No estiren la liga porque si no se echa a perder con la humedad del pelo. O sea, si estiran la liga aquí al tejer, sí se echa a perder. Pero si no la estiran, no le pasa absolutamente nada. Digo, más que con el uso normal. Aquí vemos y hacemos. Ahí estamos. Y vamos a llegar hasta el otro lado. Ahí vamos.
La verdad es que es algo que se ve muy lindo y es muy divertido. Ya llegamos y en el siguiente punto deslizamos uno. Ahora vamos a subir con 2 cadenas y en el mismo, en cada uno, vamos a hacer 3 macizos para que se haga el holán completo. 1, 2, 3. En cada uno. Al fin se distinguen muy bien, miren. ¿Ya vieron? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así nos vamos a ir hasta el final. Ok, ya vamos llegando. 2, 3, 1, 2, 3. Tomamos, deslizamos y ahora vamos a hacer 2 cadenas y en cada punto solo vamos a tejer 2. 1, 2, en toda la vuelta. 1, 2. Esto que están viendo queda como estas, como todas estas. Entonces no necesiten la tercera vuelta triple, a no ser que quieran ustedes ponerle más solán. Entonces pónganle 3 macizos en cada punto, pero así se ve muy bonito. 1, 2, 1, 2. Vean, aquí están nuestros solanes. Ahorita las veo al final. Ya vamos llegando al final de la tercera vuelta. 1, 2, 1, 2. Tomamos el siguiente y deslizamos. Y prácticamente ya la acabamos. Vamos a hacer este y lo vamos a cortar ahora. Vamos a tejer a este, es solo medio punto, les voy a enseñar. Hacen su nudo para que lo vean. Para quienes quieran también aprender esta terminación. Este es medio punto, las dos del medio. Cargan uno y van escondiendo su hilo. Ahí están los medios puntos. ¿Sí? Entonces, así le pueden dar toda la vuelta. Ahora,
esta puntada hacen 2 cadenas, cargan, hacen un macizo en el mismo lugar. Se brincan 2 y en el tercero hacen un medio punto, 2 cadenas y un macizo en el mismo lugar en donde hicieron. Se brincan 2, medio punto, 2 cadenas y en donde hicieron el medio punto hacen un macizo. Vean qué linda se ve. Dos cadenas y un macizo. Saltamos 2, un medio punto, 2 cadenas y así se dan toda la vuelta. Miren, esta es esta terminación. Nos vemos al final. Ok, ya vamos llegando al final. Y listo. Juntamos aquí, dejemos un medio punto. No, estamos muy lejos. Qué bueno que nos pasó para que puedan ver qué se hace. Aquí hacemos otro, no importa que quede pegadito. Y aquí lo metemos. Vamos a deslizar. Miren, y aquí lo tenemos. Ahora vamos a guardar nuestro hilo. Los vamos a esconder. Ahí está. ¿Ya vieron? Este lo voy a pasar hacia allá, pero metido entre lo blanco, para que sea, no importa el lado en el que lo ocupen y no se vea. Okay. Y ahora un poco de regreso. Suavecito. Y lo cortamos. Y este que es con el que iniciamos, lo vamos a hacer hacia el otro lado. Siempre procuren tomar un poquito de hilo al estar rematando, porque eso evita que se salga. No la aguja, sino el hilo. Ok. Esta es otra forma de meterlo por aquí cuando ya no alcanza. Y listo. Aquí la tenemos. Miren. Pues a ver de qué color se animan a tejerla. Y ojalá les guste mucho y se diviertan. Que las niñas lo aprovechen y nosotras las mamás también. Y las abuelas. Saludos. Gracias. Bye.